Ok, pues muy buenos días alumnos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, sábado 9 de octubre del 2021. Vamos a comenzar con esta clase hablando acerca del pasado simple. En este pasado simple es una acción que se realiza en un tiempo pasado y termina, es decir, nada más dura muy poco en tiempo pasado, pero finalmente en este tiempo pasado, como ustedes ya saben, utilizamos auxiliares, ¿cierto? Todo este tiempo hemos hablado nosotros de los auxiliares, desde el verbo to be, desde el was, desde el were, desde el presente simple que es el do, hablamos de auxiliares. En este tema del pasado simple también vamos a seguir utilizando este auxiliar. Bien, eh, ok, today is Saturday, October 10th, 2021, and our topic is did, past, regulars, and irregulars verbs. No sé si recuerden que la clase pasada hablábamos acerca de eh, esta, esta parte de los verbos regulares e irregulares. Yo les decía que era importante que revisaran alguna lista de verbos, algunos libros donde ya vienen estos verbos en unas columnas donde vienen presente o infinitivo, presente, pasado, pasado participio, eh, viene el gerundio, me parece, en algunos libros, o si no, les decía que era mucho más fácil revisarlo en internet. Esta parte, en internet ya podemos encontrar muchísimas cosas y entre ellas una lista de verbos regulares e irregulares. Bien, pues vámonos con los objetivos generales. Al término de esta unidad, el alumno estructurará en forma afirmativa, negativa e interrogativa oraciones indicando que la acción se ha dado y ha concluido en el pasado. Utilizará las oraciones anteriores, los verbos irregulares presentados en esta unidad y los regulares presentados anteriormente. Memorizará los verbos señalados regulares e irregulares. Responderá en forma breve a las preguntas de si una acción se ha dado y concluido en el pasado. Formulará preguntas realizando datos específicos sobre una acción dada y concluida en el pasado. Objetivos específicos. Conjugará correctamente el tiempo pasado de los verbos regulares e irregulares. Formulará oraciones empleadas en forma pasada de una acción que se ha dado. Memorizará los verbos regulares e irregulares. Bien, ahora sí. Usamos el tiempo pasado simple para hablar acerca de acciones que sucedieron en un tiempo específico del pasado. En este tema es de suma importancia el saber distinguir entre los verbos regulares y los verbos irregulares, ya que su forma en pasado simple variará en función de estas dos categorías de verbos. Vamos a ver cuáles son estos verbos regulares e irregulares. Para formar el pasado simple de los verbos regulares, bastará con añadir en la mayoría de los casos la terminación ed. En cambio, con los verbos irregulares no se tiene una regla específica y por lo tanto son palabras que deben ser aprendidas de memoria. Estos verbos regulares e irregulares, los regulares, como bien dice la presentación, se les agrega una ed. Todos los verbos que tengan terminación ed van a ser regulares. Y los que tengan la forma diferente, porque cambia totalmente su forma de escribir, serán verbos irregulares. Y bien, como dice la presentación, no hay otra forma más que
aprendiéndolos de memoria, que ustedes estén en contacto con estos verbos para que los empiecen a memorizar y ya puedan, pues bueno, saber cuál es, en qué momento, en qué forma están, si en regular o en irregular verbs. Cabe mencionar que el aprendizaje de los tiempos en pasado simple de los verbos nos ayudará únicamente a formular oraciones afirmativas. Ojo con esto, ¿eh? Es bien importante esta parte porque de pronto ustedes van a decir, ay, no, ¿cómo voy a saber en qué momento, qué hago, cómo? Ah, pues dice que solamente los verbos, es decir, vamos a cambiar los verbos ya sea con ed o con una forma diferente, únicamente para formular oraciones afirmativas. Y para la estructura de las oraciones negativas e interrogativas, haremos uso del auxiliar did. ¿Ok? Este auxiliar did es el pasado del auxiliar do del presente simple. ¿Se acuerdan que en el presente simple veíamos nosotros un veíamos el auxiliar do y dos, dependiendo del pronombre personal? Bien, pues aquí en este pasado solamente vamos a utilizar este auxiliar did, que es el que nos va a indicar que vamos a realizar un pasado simple. Bien, aquí tengo una estructura ya del de las oraciones en afirmativo. Si ustedes pueden observar, tengo mi pronombre personal, I, he, she, it, we, you, they. Enseguida tengo un verbo que termina en ed. Y si mi verbo termina en ed, quiere decir que es regular. ¿Por qué? Porque termina con ed. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, Ok, Miss. bien. Tengo aquí unos ejemplos ya de verbos en pasado simple, en una oración afirmativa con verbos en... Tengo regulares e irregulares. José Luis accedió. Bien. Y tengo el primero. Y dice, he closed the window. Él cerró la ventana. Observen bien porque hasta la forma en la que doy esa terminación o ese verbo en pasado es importante para que ustedes, si hacen alguna traducción o bien lo escriben, pues le den esa entonación. Todos los verbos van a ser cerró, caminó, durmió, escribió, ¿de acuerdo? En este primer ejemplo dice, he closed the window. Él cerró la ventana. Es un verbo regular, ¿cierto? Porque termina con ed. Número 2. He lost the keys. Ellos perdieron las llaves. Observen por favor que en este verbo de lost no tiene terminación con ed. ¿Ya lo vieron? Eso quiere decir entonces que tengo un verbo irregular, ¿cierto? Ok, number 3. Alice brushed her teeth. Alicia cepilló sus dientes. Este verbo sí tiene la terminación ed. Sí, Sí, Miss. sí, tiene la terminación ed. Entonces es un verbo Regular. regular. Ok. Bien, número 4. Mike drank all the juice. Aquí el verbo es drank. ¿Termina con ed?
No, es un verbo irregular. Entonces es un verbo irregular. Ok. Number 5. Sam and Ernest watched that movie. Sam y Ernesto vieron esa película. ¿Verbo regular o verbo irregular? Regular. Ok. 6. Our team won the competition. Nuestro equipo ganó la competencia. Won, verb regular or irregular verb. Irregular. Ok. Bien. Entonces ustedes aquí pueden observar que empiezo a jugar ya con estos verbos regulares e irregulares y que ustedes ya al final ya pueden observar que cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Bien, pues este sería un ejemplo de las oraciones afirmativas en pasado. Insisto, afirmativas porque es aquí donde juego con los verbos. ¿De acuerdo? Ok. Es de resaltar que en el tiempo pasado, para oraciones afirmativas, no hay cambio en la estructura del verbo. Ojo. No hay cambio en la estructura del verbo dependiendo de la persona de quien se esté hablando. Es decir, con todos los pronombres personales voy a utilizar el mismo verbo con la misma terminación, ¿cierto? Como es el caso del presente simple. En el presente simple también utilizábamos nada más el auxiliar y el verbo seguía en su forma infinitiva. En este tiempo hay que tener en cuenta que la conjugación de algunos verbos en pasado puede ser que se formen con la terminación ed, verbos regulares, o también que no se tenga forma establecida. Eso ya lo comentamos al principio y se llaman verbos irregulares. Bien, aquí tengo la estructura de las oraciones negativas. Observen por favor que tengo de nuevo mis pronombres personales. I, he, she, it, we, you, they. Después tengo el auxiliar did. Ahora tengo el auxiliar did, pero lo tengo en negativo. Did not o didn't, ¿cierto? Recuerden que ustedes ya saben que tenemos dos formas de realizar esta negación, ya sea en su forma larga o en su forma corta, que sería did not o didn't. ¿Ok? Bien. Y observen por favor que el verbo, aquí el verbo en estas oraciones en negativo, ya no le agregué ed. ¿Ya lo vieron, alumnos? No le estoy agregando ed porque ya tengo el auxiliar. Recuerden que el auxiliar es el que me auxilia, el que me ayuda a realizar esta oración en pasado. Y como ya tengo este auxiliar, el verbo se queda en su forma infinitiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Las oraciones negativas en pasado simple, como mencionaba anteriormente, el aprendizaje de los verbos en tiempo pasado únicamente será útil para la estructuración de oraciones afirmativas. En el caso de oraciones negativas e interrogativas, nos valdremos del auxiliar did más not para hacer oraciones. A resaltar que en tiempo pasado, ya que utilizamos el auxiliar did, por ello no es necesario poner la forma del pasado simple del verbo.
Por lo tanto, este se debe poner en su forma infinitiva tal y como se mostró en esto que acabamos de ver. ¿Cuáles son los verbos regulares e irregulares? Y dice, nota, no hay diferencia entre el uso del did not o didn't. Únicamente que la segunda forma es la forma contraída de la primera y es más utilizada al momento de comunicarse verbalmente. Esto ustedes también ya lo conocen. Bien, ahora tengo los ejemplos de oraciones negativas en pasado simple. Para mostrar los ejemplos basaremos las oraciones en la forma negativa de las oraciones ejemplo de la sección anterior. Es decir, las mismas oraciones que tengo en afirmativa las escribí aquí en forma negativa. Bien, y tengo la primera que dice he did not close the window. Él no cerró la ventana. Tengo mi pronombre personal, mi negación, aunque es la forma larga, did not, pero cumple la regla gramatical. Número 2. They didn't lose the keys. Ellos no perdieron las llaves. En esta oración ya juego con esta contracción del didn't y el verbo sigue estando en su forma infinitiva. ¿Ya lo vieron? Number 3. Alice did not brush her teeth. Alicia no cepilló sus dientes. Number 4. Mike didn't drink all the juice. Miguel no bebió todo el jugo. Sam and Ernest didn't watch that movie. Sam y Ernesto no vieron esa película. Our team didn't win the competition. Nuestro equipo no ganó la competencia. Estos ejemplos, alumnos, son lo más sencillo que ustedes van a realizar. Insisto con esta presentación. ¿Por qué es tan fácil? Porque ustedes ya tienen un auxiliar. Cuando ustedes tienen este auxiliar, ya no es necesario estar cambiando el verbo a regular o irregular. Cuando hacemos una pregunta, también vamos a utilizar solamente el auxiliar, pero ahora lo vamos a anteponer. Vamos a poner primero el did, pronombre personal, el verbo y el complemento. Y recuerden que para realizar una pregunta siempre tengo que poner el signo de interrogación. Aunque tenga toda la estructura correcta, pero no colocan el signo de interrogación, se las dan por mala. ¿De acuerdo? Bien. Nota, la palabra did es la forma en pasado simple del verbo do, como se puede ver en la lista de los verbos irregulares más usados en inglés. Sin embargo, en este tema la palabra did no se usó como verbo, sino como auxiliar. Así que su traducción en español va de acuerdo al verbo infinitivo que le acompaña. No obstante, también puede hacer oraciones como he didn't do his homework. Observen por favor que aquí tengo dos verbos. El primero, que está en negativo, pero lo estoy en negativo y en pasado. Este didn't lo estoy utilizando como auxiliar, es decir, no tiene significado. Y el que le continúa es el verbo do. Y en este sí tiene un significado, que es hacer. Pero como lo coloqué en pasado, didn't, entonces es hizo. Él no hizo su tarea. ¿Ok? Puede estar acompañada de dos verbos, pero siempre y cuando el primero sea como auxiliar y el segundo como verbo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, necesito que observen cuidadosamente estos ejemplos que tengo aquí en la pantalla. Tengo primero las oraciones en español, que de ahí se están realizando la traducción en las tres formas. Recuerden que nosotros tenemos tres formas: afirmativa, negativa
e interrogativa. ¿De acuerdo? Siempre. Bien, necesito que las observen bien y que ustedes me digan si están correctas. Tienen 2 minutitos para revisarla. ¿Listo? Ok, bien, pues revisemos. Número 1, nosotros comimos pizza. Ya está en pasado esa oración, aunque en español en pasado. Y hacemos la traducción y dice, we ate pizza. ¿Está correcta esa traducción? Alumnos. Tengo mi pronombre personal, tengo mi verbo en pasado y el complemento. Aunque el verbo es irregular, ya lo vieron, no tiene terminación ed. No. Entonces eso quiere decir que es un verbo irregular. Y dice la estructura que para utilizar oraciones en afirmativo es ahí donde debo cambiar el verbo. Entonces, we ate pizza está correcta. La segunda la escribí en negativo, we didn't eat pizza. Observen que el verbo cambia, ya no es ate, es eat. ¿Y por qué está en su forma infinitiva? Bien, pues porque tengo el auxiliar didn't. Interrogativo, did we eat pizza? Antepongo el auxiliar did porque es una pregunta. Pronombre personal y de nuevo el verbo en su forma infinitiva. Complemento y signo de interrogación. Segundo ejemplo, ustedes caminaron 2 horas. Hago la traducción, you walked 2 hours. ¿Está correcta? Sí, está correcta porque tengo esa afirmativa y el verbo está en su forma regular, con terminación ed. Bien, lo cambio a negativo. You didn't walk 2 hours. ¿Qué sucedió aquí? Que por tener este negativo y el auxiliar, ya no coloco ed al verbo, porque ya tengo el auxiliar. Y bien, realizo la pregunta, did you walk 2 hours? Coloco, antepongo el auxiliar, pronombre personal, el verbo en su forma infinitiva, complemento y el signo de interrogación. ¿Dudas? Yo sí, en el ejemplo de la pizza, ¿por qué comenta que se le tiene que cambiar el verbo? Perdón. Porque, bien, esto lo he estado diciendo desde el principio, se cambian los verbos porque en su forma afirmativa no tengo un auxiliar. Entonces tengo que cambiar mi verbo a pasado para expresar que es una oración en pasado, ¿cierto? En su forma afirmativa cambio el verbo en pasado. En su forma negativa e interrogativa no voy a cambiar el verbo porque ya tengo el auxiliar.
Ese auxiliar did o didn't ya está en pasado. Sí. ¿De acuerdo? Por eso es que escribo Ok, el sí. verbo en su forma infinitiva, porque Es su forma infinitiva. ya tengo este auxiliar. Su forma infinitiva. Ahora bien, vamos a ver la estructura de las preguntas. Gracias. Sí, de nada. Question. Did plus personal pronoun plus verb plus complement y el signo de interrogación. Y aquí tengo esta pregunta en afirmativo, en negativo, he did not close the window. Aquí está en negativo. Si esta misma oración en negativa la quiero pasar a interrogativa, sería de la forma que está aquí. Did he close the window? Antepongo este did porque es el auxiliar que me va a ayudar a hacer la pregunta. Ahora bien, observen por favor que si estoy preguntando con did, respondo con did. Yes, he did o no, he didn't. Para todas las preguntas, si yo pregunto con do, respondo con do. Si pregunto con was, respondo con was. ¿Cierto? Ok, bien. Para estas preguntas tengo obviamente respuestas afirmativas o negativas. ¿Cuál van a utilizar ustedes ahora que les suba su tarea? Pues la que ustedes quieran. ¿Ok? O afirmativa o negativa. ¿Dudas, alumnos? ¿No? No, colocas el ID para que puedas entrar. Me parece que aunque les mandamos contraseña, me parece que no se las pide. Ay, ay, Entonces, ay. una vez que colocas el número del ID, en automático te dirige a la reunión sin problema. ¿De acuerdo? Ok, alumnos. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿No? Ok, bien. Entonces, pues si no hay nada más que comentar, eso sería todo por la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto verlos y nos vemos en la semana. Maestra, Bye, bye. una duda. Sí. Maestra, entonces